Moi bones, hoy vamos a falar del deporte máis prestoso del mundo, vamos a falar del tenis e vamos a falar del tenis playa de Yuanco, que é el único campeonato de tenis del universo que se celebra nunha sablera. Celébrase, como el propio nome del torneo indica, en Yuanco, todos os veranos, unos años en xunetu, unos años en agosto, e é un torneo de exhibición, non é un torneo oficial. Además, está declarado como fiesta de interés turístico a nivel de Asturias. Y si vamos pensando un poco nos ganadores, el home que ganó este torneo más veces lle Juan Avendaño, que lle de Ibanco, lle Ibanquín, y ganólo 9 veces. Dase ¿cómo decirlo? La caxigalina, la sorpresa, la circunstancia de que el FIU, de que Miguel Avendaño llegó a la final de este torneo también, aunque no pudo hacer como el PA y todavía no lo pudo ganar. Y un torneo que aunque sea de exhibición, claro, llama mucho la atención por este fecho de que se celebre en una sablera y entonces consigue que vengan tenistas muy destacados. Tuvo aquí David Ferrer, tuvo Nico Almagro, tuvo Ferrero, tuvo Moyá, tuvo Diego Schwartzman, tuvo Richard Gasquet, tenistas pues, que son bien importantes. El torneo tenis playa de Yuanco entamó a facese en 1970 y vamos ya para la edición 35. Tuvo de ellos años parado por algunos problemas y el último campeón que tenemos propio, el último campeón asturiano, es Pablo Carreño, que lo ganó en la edición de 2023, cuando estaba prácticamente acabante de ser medalla de bronce olímpica, y la mascota, porque este torneo tiene mascota también. La mascota es una ballena bastante simpática y nada, si la queréis conocer en xunetu o en agosto este año, podéis ir hasta Yuanco a la sablera, en vez de a bañarse, a la sablera de la Ribera a ver el tenis. Vémonos para el siguiente programa del Sudo y un abrazo.